Y aconteció en los días antiguos, cuando la tierra aún respiraba el aliento reciente del Creador, que los hombres caminaban con la sombra de la eternidad sobre sus hombros. La hierba era más verde, los montes más puros, y el cielo, un espejo donde Dios mismo contemplaba su obra. Los primeros patriarcas vivían siglos enteros, pues la corrupción aún no había devorado la carne de los mortales. Los ríos eran claros como el cristal del Edén, y los frutos de los árboles saciaban sin dolor ni espinas. En aquel tiempo, la voz de Adán aún resonaba entre los descendientes de su simiente, como un eco lejano de aquel jardín cerrado del que fue expulsado. Y aunque la espada flameante custodiaba la entrada del paraíso, su recuerdo ardía todavía en la mente de los hombres. Pero no todos guardaban la memoria del Altísimo. Porque Caín, el errante, había fundado ciudades donde el ruido del hierro y la soberbia llenaban el aire. De su linaje nacieron los que edificaban sin temor de Dios, los que alzaban torres hacia el cielo y derramaban sangre sin remordimiento. Y mientras su descendencia se multiplicaba en la violencia, un remanente sagrado florecía en la otra orilla de la historia, los hijos de Set. Estos no forjaban armas, sino altares, no edificaban murallas, sino memorias del nombre eterno. Entre ellos comenzó a pronunciarse de nuevo el nombre del Señor. Los ancianos hablaban con voz temblorosa de aquel Dios que caminó entre los árboles, y los niños aprendían que la justicia del cielo aún vigilaba sobre la tierra. Era un linaje distinto, no por su fuerza ni por su número, sino por su fidelidad. De sus entrañas nacerían hombres como Enós, que invocó al Señor, como Maalaleel, que adoró en pureza, y como Jared, en cuyos días los cielos se abrieron para revelar visiones a los escogidos. Mas entre todas las generaciones que habitaban la tierra, una fue escogida para mantener encendido el fuego que no debía extinguirse. Porque Dios miró desde lo alto y vio que la luz comenzaba a menguar, y que el corazón del hombre se inclinaba hacia el polvo. Entonces, en medio del linaje de Set, el Espíritu Santo apartó un nombre, Enoc. Y con él una promesa, que el pacto de los justos no sería olvidado mientras quedara vida bajo el sol. Enoc caminó con Dios como ningún hombre lo había hecho desde Adán. Su rostro resplandecía con la gloria del cielo, y su voz parecía contener el rumor de las estrellas. Los pueblos hablaban de él con temor, pues decían que los ángeles le hablaban en sueños y que el Altísimo lo llamaba amigo. Fue de su vida, de su obediencia y de su misterio, que nacería la esperanza que habría de resistir al juicio venidero. Y fue en los días de su comunión con el cielo cuando el Altísimo le reveló que la línea de los justos no sería cortada. De su sangre vendría un hijo, un portador de profecía, un hombre cuya vida sería señal y medida para el destino de la humanidad. Su nombre resonaría como un presagio, como una advertencia divina entre los hombres, Matusalén. Así, mientras la tierra aún florecía y los montes cantaban el nombre de Dios, el hilo invisible del propósito divino seguía su curso. Nadie lo sabía entonces, pero en el vientre del tiempo se gestaba el destino del mundo, la historia del hombre que viviría más que todos los mortales y cuya muerte anunciaría el rugido de las aguas del juicio. Porque cuando Matusalén naciera, el reloj de los cielos comenzaría a moverse. Y así termina el primer murmullo del relato, cuando la humanidad aún caminaba bajo la memoria de Adán, y los ojos de Dios buscaban un corazón que permaneciera fiel. De ese linaje surgiría Enoc, y de Enoc, el hijo del presagio, el hombre que sería testigo del paso entre la misericordia y el juicio. Y fue en los días en que Enoc aún caminaba con Dios, cuando el cielo se cubrió de un resplandor inusual. Las estrellas parecían detener su curso, y una luz descendió sobre la casa del justo. Aquella noche nació un niño, y su llanto resonó como un eco en los montes. Los ancianos del linaje de Set se maravillaron, pues nunca habían visto tal señal en los cielos. Y Enoc, su padre, alzando al recién nacido en sus brazos, sintió temblar la tierra bajo sus pies. En su espíritu, una voz divina le habló, llama su nombre Matusalén, porque cuando él muera, vendrá el juicio sobre los hombres. El profeta comprendió entonces que aquel hijo no era un niño común, sino una señal viviente del pacto entre Dios y la humanidad. Matusalén creció bajo la sombra de un destino sagrado. Su nacimiento fue recordado entre los patriarcas como un misterio sellado, y su nombre, pronunciado en voz baja, estremecía los corazones. Era el niño del presagio,
el que había nacido bajo una advertencia celestial. Desde su niñez, los ojos de Matusalén brillaban con una profundidad que inquietaba a los sabios. Veía lo invisible, percibía lo que los hombres no podían comprender. Enoc lo instruía en las palabras del Altísimo, enseñándole los secretos del cielo y el sentido del sacrificio. Lo llevaba a los montes donde la presencia de Dios descendía, y allí, bajo el viento del amanecer, el niño escuchaba los truenos suaves de la voz divina. Los hombres que lo conocieron decían que parecía vivir entre dos mundos, uno visible, y otro que solo el alma puede alcanzar. Aun siendo joven, su sola mirada hacía callar a los impíos. Su vida era como una cuenta regresiva en los ojos del cielo, una llama que ardería mientras Dios contuviera su juicio. Y Enoc, aunque lo amaba como a su propia sangre, sabía que su hijo no le pertenecía por completo, porque su existencia estaba atada al destino del mundo. Así, el niño creció en sabiduría y en temor del Señor, marcado por el misterio de su nombre, mientras los días antiguos avanzaban hacia el silencio que precede al trueno. Bajo la mirada silenciosa de los montes antiguos, Matusalén fue instruido por su padre en los caminos del cielo. Enoc, el amigo de Dios, lo llevaba a las alturas donde el viento parecía hablar en lengua de ángeles. Allí, entre rocas bañadas por la aurora, el profeta abría los misterios que había recibido en visiones. Le habló de los días en que los vigilantes descendieron a la tierra, de aquellos seres resplandecientes que corrompieron su pureza al mirar con deseo a las hijas de los hombres. Le mostró los nombres prohibidos que los ángeles rebeldes enseñaron a los mortales, los secretos del metal, del arma, del adorno y del engaño. Matusalén escuchaba con reverencia, comprendiendo que lo que su padre le revelaba no eran fábulas, sino los recuerdos de un cielo que se dolía. Enoc le enseñó que el Altísimo todo lo veía, y que aunque los hombres se olvidaran de su justicia, los días del juicio ya estaban escritos. Le habló del trono de fuego, de los libros sellados donde estaban guardadas las obras de cada alma, y de las lágrimas que los ángeles vertían por el destino de los hombres. Cada noche, antes de que el sol se ocultara, Matusalén contemplaba el firmamento y aprendía a leer sus señales. Enoc le enseñó a discernir el movimiento de las constelaciones, el lenguaje de las tormentas y el silencio de la luna. Dios habla también en la quietud, le decía su padre, y quien no aprende a escuchar el silencio, jamás oirá la voz del cielo. Así fue formado el espíritu del hijo del presagio, no en la guerra ni en el ruido de las ciudades, sino en la comunión con el Eterno. Y cuando el niño se hizo hombre, Enoc le confió los escritos que los ángeles le habían revelado, las tablillas del conocimiento, los himnos del principio y las profecías del fin. Guarda estas palabras, le dijo, porque vendrán días en que la verdad será escasa como el oro, y los hombres se burlarán del Altísimo. Pero tú, Matusalén, serás el guardián de la memoria, el último eco de los cielos antes de que caiga la tormenta. Desde entonces, Matusalén vivió como testigo entre dos reinos, el de la carne que envejece y el del espíritu que espera. Fue el heredero del saber celestial, el depositario del secreto divino, el hombre que conocía los designios del Altísimo y que, sin saberlo aún, sería el puente entre la misericordia y el diluvio que vendría. Y aconteció que un día el viento se levantó sobre el valle, trayendo un murmullo que no era de esta tierra. Enoc había subido al monte como solía hacerlo, buscando la presencia del Altísimo, pero aquella mañana su semblante era distinto. Sus ojos miraban más allá del horizonte, como si el cielo lo llamara por su nombre. Matusalén lo acompañó hasta la falda de la colina, y allí su padre lo detuvo. «Hijo mío», le dijo con voz que temblaba entre lo humano y lo divino, «el tiempo de mi peregrinaje ha terminado. El Señor me llama, y no volveré a pisar el polvo». El hijo no comprendía del todo, pero el aire alrededor se volvió espeso y luminoso. El monte tembló suavemente, y una columna de luz descendió como fuego puro. Enoc levantó las manos, y su cuerpo comenzó a resplandecer con la gloria del cielo. Matusalén cayó rostro en tierra, y oyó una voz como el rugido de muchas aguas. Cuando alzó la vista, su padre ya no estaba. No hubo cuerpo ni tumba, solo un silencio que estremecía el alma. Dios lo había tomado consigo, y los hombres de la tierra buscaron su rostro, pero no lo hallaron jamás. Desde aquel día, el corazón de Matusalén ardió con un fuego que no podía apagarse.
Comprendió que el pacto del cielo se había cumplido y que él era ahora el portador del legado. Las palabras de su padre, los escritos, las visiones y los misterios se convirtieron en su carga y en su destino. Caminó entre los hombres con el rostro grave y los ojos del que ha visto demasiado. Y aunque vivía entre los mortales, su espíritu parecía habitar en el umbral del cielo. Los pueblos se acercaban a él buscando consejo, y su sola presencia inspiraba reverencia. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, su voz era como trueno contenido. Enseñaba justicia, advertía del juicio, y en su mirada había una compasión profunda, como si en su interior llevara el dolor de Dios mismo por la corrupción de los hombres. El recuerdo de Enoc nunca se apagó. Cada amanecer, Matusalén subía al monte donde su padre fue arrebatado y permanecía allí en silencio, esperando escuchar aquel susurro divino una vez más. Pero el cielo callaba, y ese silencio sagrado fue para él tanto una herencia como una prueba. Desde entonces, su vida se volvió un faro en la oscuridad creciente del mundo, una lámpara encendida por la fidelidad de su padre. Y mientras los hombres comenzaban a olvidar a Dios, Matusalén permanecía firme, guardando la última chispa de fe en una tierra que pronto sería alcanzada por la ira del Altísimo. El aire se volvió espeso con la violencia, y los ríos, antaño puros, corrían turbios con la sangre de los inocentes. Las risas de los hombres se mezclaban con los gritos de sus víctimas, y los montes resonaban con la soberbia de los poderosos. Las ciudades levantaban torres hacia el cielo, no para honrar al Altísimo, sino para desafiarlo. Matusalén caminaba entre los suyos con el corazón desgarrado, viendo cómo los descendientes de su linaje caían en la idolatría, adorando figuras de piedra y bestias engendradas por la oscuridad. El consejo de los justos se apagaba, y los sabios eran perseguidos. Los vigilantes, aquellos ángeles que un día descendieron del cielo, enseñaban a los hombres artes prohibidas, forjaban armas, revelaban conjuros y encendían pasiones que corrompían el alma. Las hijas de los hombres, deslumbradas por la gloria falsa de los caídos, concebían seres híbridos, gigantes que pisoteaban la creación de Dios. Los campos se desangraban bajo sus pasos, los árboles se quebraban, y las bestias huían al verlos. Desde su morada, Matusalén clamaba a Dios con voz temblorosa. Sus oraciones subían como incienso entre las ruinas del mundo. En sus noches, el anciano recordaba las palabras de Enoc, aquel que caminó con Dios y no conoció la muerte. Vendrá el día, le había dicho su padre, en que el Altísimo limpiará la tierra con fuego o con agua, y solo quedará la semilla que él haya escogido. Matusalén comprendía ahora el sentido de aquella profecía. Las generaciones se habían corrompido, la sangre divina se había mezclado con la impureza, y la humanidad, creada a imagen del Creador, se había transformado en sombra y violencia. El patriarca observaba a sus hijos y nietos, buscando entre ellos al que sería digno de continuar el linaje de la promesa. Y sus ojos se posaron sobre Noé, el justo, aquel que hallaba gracia ante el Señor mientras el mundo se hundía en el caos. Matusalén lo instruyó en los caminos de la justicia, lo apartó de los festines y de las ciudades impías, enseñándole a escuchar la voz del viento y el susurro de las aguas, porque sabía que pronto serían instrumentos del juicio divino. El dolor de Matusalén era grande, pues el amor que tenía por la humanidad era tan vasto como su sabiduría. Había visto el principio de las cosas, los días de pureza, cuando los hombres caminaban con Dios al caer la tarde, y ahora contemplaba el fin, cuando los hombres corrían a esconderse de su presencia. Sus lágrimas caían sobre la tierra seca, y allí donde tocaban, la hierba volvía a brotar, como si la creación misma llorara con él. Los cielos se oscurecieron. Los relámpagos cruzaban la bóveda celeste como lanzas ardientes. Los rugidos de los gigantes estremecían las montañas, y los cantos blasfemos de los hombres subían hasta los cielos. Matusalén, envejecido y encorvado, alzó los brazos hacia el Altísimo y dijo: Señor, no tardes más, porque el corazón del hombre ya no conoce la misericordia. Entonces el viento del juicio comenzó a soplar, y los ángeles tomaron sus posiciones en los límites del abismo, preparando la era del diluvio que habría de purificar el mundo. El nacimiento de Noé fue como un amanecer entre ruinas. Cuando Lamec lo tomó en sus brazos, una paz profunda descendió sobre la casa de Matusalén, y los vientos, que antes rugían con violencia,
se detuvieron como si la creación misma contuviera el aliento ante aquel recién nacido. Sus ojos eran claros como el agua del Edén, y su llanto sonaba como un cántico antiguo, recordando a los hombres que la misericordia aún no había sido arrancada del mundo. Matusalén, al mirarlo, sintió temblar su espíritu, pues percibió en el niño la señal del Eterno. En sueños había oído una voz que decía: «De éste vendrá el consuelo de la tierra». Y comprendió que el Altísimo no había olvidado su pacto, aunque la humanidad se hundiera en el lodo de su propia maldad. El anciano lo tomó entre sus brazos, elevándolo hacia el cielo, y oró con voz quebrantada: «Bendito sea el que vendrá a restaurar la esperanza de los hombres. Que la gracia del Altísimo permanezca sobre él, y que su justicia sea escudo en el día de la ira». Desde ese instante, Matusalén consagró su vida a la instrucción del niño. Lo crió bajo la sombra del temor santo, enseñándole los misterios del cielo que Enoc le había transmitido. Le habló de los vigilantes que se corrompieron, de los nefilim que ensangrentaron la tierra, y de la promesa que el Altísimo había hecho de purificar toda carne. Cada palabra era como fuego grabado en el corazón de Noé, quien escuchaba con reverencia, comprendiendo que su vida estaba marcada por un propósito que trascendía su tiempo. Las estaciones pasaban, y mientras el mundo se hundía más en el caos, Noé crecía en sabiduría y justicia. Los hombres se burlaban de su pureza, y las ciudades lo despreciaban por no unirse a sus banquetes y sacrificios profanos. Pero Matusalén lo mantenía firme, repitiéndole las palabras de Enoc: «Camina con Dios, aunque el mundo se derrumbe bajo tus pies». Y Noé obedecía, mientras los relámpagos del juicio comenzaban a dibujarse en los cielos. A menudo, el anciano y su nieto subían juntos a las colinas, desde donde contemplaban la corrupción que cubría los valles. Las sombras se movían entre los árboles, y las criaturas deformes que nacían de la unión prohibida de los ángeles caídos con las mujeres, deambulaban como presagios de destrucción. Matusalén señalaba el horizonte y decía: «Todo esto será barrido, hijo mío. Pero tú serás el refugio de la promesa». Entonces el silencio los envolvía, y solo se oía el murmullo del viento sobre la tierra agonizante. Con los años, el patriarca envejeció, pero su fe no menguó. Cada palabra que le enseñaba a Noé era una piedra en el fundamento del arca invisible que aún no existía, pero que el Altísimo ya había concebido. Sabía que su tiempo se acercaba al fin, y que no vería el cumplimiento de las aguas que vendrían. Pero se alegraba, porque había visto el rostro del justo que sería instrumento del rescate. Así, la vida de Matusalén se convirtió en un puente entre el cielo y el diluvio, entre la antigua pureza de los patriarcas y el nuevo comienzo que Dios preparaba en secreto. Y cuando las noches eran largas y los truenos cruzaban los cielos, Matusalén miraba a su nieto dormido y susurraba en voz baja: «Noé, hijo del consuelo, la tierra gemirá bajo las aguas, pero tú flotarás sobre las olas con el pacto eterno sellado en tu alma». Los años finales de Matusalén se extendieron como un río interminable, cada día marcado por la pesada conciencia de su destino y el del mundo. Había vivido 969 años, y cada instante de su existencia era un testigo silencioso del pacto que Dios había sellado con los justos. Caminaba por los valles y las colinas con pasos lentos pero firmes, consciente de que su vida era el reloj del juicio, la cuerda que sostenía la paciencia del Altísimo mientras la humanidad se sumía en su corrupción. Los hombres se entregaban a sus deseos impíos, y sus ciudades resonaban con el bullicio de la arrogancia y la violencia. Los cielos, sin embargo, aún contenían su ira por el tiempo que Matusalén permanecía respirando entre los mortales. Cada amanecer se convertía en un recordatorio de lo que se avecinaba. El viento soplaba cargado de presagios, y los montes crujían bajo un peso invisible. Las estrellas, que tantas veces había leído como señales, parpadeaban con temores antiguos, anunciando la proximidad de la tormenta final. Los profetas habían callado, los hombres ya no escuchaban la voz de los justos, y la tierra gemía bajo la maldad acumulada de generaciones enteras. Solo Matusalén comprendía la magnitud de su rol. Mientras su corazón latiera, la misericordia divina aún se extendía. Cuando cesara, el juicio descendería como un manto oscuro sobre toda carne. Los pueblos acudían a él, buscando consejo, y en sus ojos veían no solo la sabiduría de siglos, sino también la pesada sombra de un conocimiento que pocos podían soportar.
Cada palabra que pronunciaba llevaba el peso de la eternidad. Enseñaba a Noé y a los suyos, preparando la semilla del futuro, mientras sentía en su espíritu que su tiempo se agotaba. Cada respiración era un hilo que sostenía el equilibrio entre la vida y la catástrofe venidera. Matusalén se retiraba a la soledad de los montes, contemplando el cielo que una vez había observado con su padre Enoc. Allí, bajo el manto estrellado, meditaba sobre la fragilidad de los hombres y la justicia de Dios. Sabía que cada lágrima que había vertido, cada oración que había susurrado, había prolongado la paciencia divina, y que el fin estaba próximo. Sus últimos días fueron de silenciosa vigilancia, esperando el momento en que su aliento se extinguiera y las aguas del juicio empezaran a moverse sobre la tierra. Cuando finalmente la muerte comenzó a posarse sobre él, todo en la creación pareció contener el aliento. El viento se volvió frío, los árboles permanecieron inmóviles y los animales se ocultaron. Matusalén, el hombre que había sido el guardián de los secretos celestiales y el testigo del mundo antiguo, cerró los ojos por última vez. Su espíritu se desvaneció, y en ese instante, la señal del juicio quedó completa. La cuenta regresiva había terminado, y el diluvio se acercaba inexorable, listo para limpiar la tierra del pecado acumulado durante siglos. El día llegó silencioso, y sin advertencia, como cae la sombra de la noche sobre la cumbre de un monte. Matusalén, el hombre que había visto siglos de historia desplegarse ante sus ojos, cerró sus párpados por última vez. Los vientos se levantaron con fuerza, arrastrando hojas, polvo y susurros de los hombres que aún no comprendían lo que sucedía. El cielo se cubrió de nubes densas, oscuras como el juicio que estaba por venir, y los portales del abismo comenzaron a agitarse, anunciando que la paciencia divina había alcanzado su límite. Los ríos se agitaron, los valles se estremecieron, y la tierra misma pareció contener la respiración, recordando a todos que el tiempo de misericordia había concluido. 7 días transcurrieron desde la muerte del patriarca, y entonces las aguas comenzaron a descender, inexorables, lavando la tierra de la corrupción que los hombres habían sembrado. Las montañas se ocultaron bajo olas gigantescas, los valles se convirtieron en lagos inmensos, y la humanidad vio cómo su soberbia y su maldad eran borradas por el juicio del Altísimo. La profecía contenida en el nombre de Matusalén se cumplió: cuando él muera, vendrá el juicio. Su vida había sido el reloj que contuvo la ira de Dios, y su muerte, la señal que permitió que el diluvio ejecutara la limpieza de la tierra. Matusalén, el hombre más longevo que jamás caminó sobre la faz de la tierra, fue también el último testigo de la misericordia antes del cataclismo. Su existencia fue un puente entre la pureza de los primeros tiempos y la destrucción que purificaría el mundo. Guardián de secretos celestiales, mentor de Noé, y portador de la sabiduría de Enoc, su vida dejó una huella que atravesó generaciones, recordando que incluso en la corrupción más profunda, la justicia y la misericordia de Dios permanecen. Hoy, mientras contemplamos su historia, comprendemos que cada vida tiene un propósito más grande, que cada corazón puede ser luz en medio de la oscuridad, y que los tiempos del Altísimo están más allá de nuestra comprensión. Si quieres seguir explorando los misterios de la Biblia, conocer los secretos de los profetas y descubrir historias que cambiarán tu manera de ver la historia sagrada, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y acompáñanos en este viaje épico por los relatos que el cielo ha dejado para la humanidad. Cada historia es un portal hacia lo divino, y tú puedes ser parte de esta travesía sin fin.